Hola, soy Fernando Díaz Sarmiento. Bienvenidos a nuestros enigmas de la historia. Enigmas de la historia. En nuestros enigmas de la historia nos acercamos a la figura de Felipe II. El imperio donde nunca se ponía el sol fue una frase que se hizo popular durante el reinado de Felipe II, y es que bajo su mandato el imperio español alcanzó su máximo esplendor. Estamos en conexión con Mario Escobar Golderos. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué elementos de continuidad y de cambio respecto al reinado de su padre podemos destacar? Hablamos de Carlos V comparado con Felipe II. Pues no podían ser más distintos, ¿no? Carlos V era un emperador clásico, ¿no? De ir al pie de la batalla, moverse en todos sus territorios, la típica imagen que tenemos del héroe, ¿no? Un hombre pues con un cuerpo pues casi escultórico, muy dado a las armas, que tenía una visión muy global del mundo. En cambio, su hijo Felipe II es un rey burócrata que no sale prácticamente nunca de España después de su primer viaje para pues tomar posesión de sus territorios en Flandes, que le gustaban las rutinas, ¿no? Siempre estaba en su despacho mirando papeles, hasta el punto de que era tan burócrata que eso hacía que a veces los planes se retrasaran. Tenía que verlo todo, supervisarlo todo, tener el control de todo. Carlos V era un hombre pues extrovertido, con don de gentes, que enseguida pues se hacía muy campechano y encajaba con todo el mundo. Y resulta que Felipe II era un hombre hosco, bastante tímido, que le costaba relacionarse con los demás. También además un poco paranoico, siempre sospechando conspiraciones. Y por dentro no podían ser más distintos en su visión política, incluso en su carácter. Mientras que Carlos V, que tenía esa idea de ese imperio mundial, muy centrado en Alemania, que era un poco su origen, Felipe II descubre por primera vez que lo que él desea no es tener el imperio, de hecho él no tiene ese título, sino que España sea el eje central de la política europea y en cierto sentido de la política mundial, ¿no? Porque Europa en ese momento iba poco a poco dominando el resto del globo terráqueo. Entonces eran dos reyes antagónicos que parece mentira que fueran padre e hijo porque casi no se parecen en nada. Se trataba del primer imperio que contaba con posesiones en cada uno de los 5 continentes. El que también fuera rey de Nápoles, Sicilia, Portugal y los Algarbes obtuvo también el poder en Inglaterra e Irlanda debido a su matrimonio con María Tudor, a quien desposó tras la muerte de su primera esposa, María Manuela de Portugal. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentó Felipe II? Pues la verdad que lo primero fue la muerte de su esposa, ¿no? Él estaba muy enamorado de su esposa portuguesa, que eran primos, por 2 partes, pero su repentina muerte le va a llevar a ser rey de Inglaterra, consorte, antes que ser rey de España. María Tudor era una mujer ya mucho mayor que él, había sido, imaginemos, destinada muchos años antes a uno de sus tíos, pero como muere y a su propio padre, pero como muere el tío y luego su padre pues se casa con otra mujer, nunca se llegó a consumar ese matrimonio. Entonces, una mujer mayor para él, y ahí es donde el fanatismo de Felipe II, que fue famoso, ¿no? Su fanatismo religioso se va a acentuar, ¿no? La lucha de María contra pues el protestantismo que estaba surgiendo desde Enrique VIII en Inglaterra fue muy famoso, ¿no? Y eso hace que su carácter intolerante se desarrolle de parte a parte. Luego la llegada al poder en España también le va a acentuar este rasgo de su carácter, porque su padre Carlos V, yo he podido leer las cartas, ¿no?, que le escribe estando en Yuste mientras él está en los Países Bajos tomando posesión, le dice claramente, ¿no?, acaba con el protestantismo, no cometa los errores que he cometido yo, no permitas que se hagan fuertes, y esa va a ser su obsesión, ¿no? Igual que Carlos tenía la obsesión de combatir al turco, aunque Felipe II va a tener también esa lucha contra el turco, su primer objetivo vital va a ser acabar pues con el protestantismo. Y va a encontrar muchos frentes, va a encontrar el frente de Flandes, donde el protestantismo ha ido creciendo, y cuando va a intentar imponer allí la Inquisición, tanto con Juan de Austria como luego con el duque de Alba, va a recibir pues en contra pues una defensa férrea, ¿no?, de esta idea de libertad religiosa que hay en estos territorios.
Pero no solo en los Países Bajos, ¿no? Va a encontrar una Francia dividida entre hugonotes protestantes y también católicos, que va a intentar ir en contra del bando hugonote para favorecer el bando católico, y prácticamente toda su política va a regir en torno a esta idea de frenar, limitar, perseguir a la herejía, como él consideraba, protestante, y aunque también va a tener una lucha contra el turco muy potente, no olvidemos Lepanto, va a ser el que va a lograr frenar sobre todo la expansión de los turcos por el Mediterráneo. Su visión central es una España fuerte que se sustenta sobre la religión, que para él es muy importante, y que tiene como labor primordial el defender esa religión católica, aunque sea a costa del propio imperio. Se casaría 2 veces más, y ya hemos hablado de sus 2 primeros matrimonios, y se casaría 2 veces más con Isabel de Valois y con Ana de Austria, madre de su sucesor Felipe III. ¿Qué podemos decir de cada uno de sus matrimonios? Todos eran matrimonios por interés, digamos, una una princesa portuguesa, una inglesa, y vemos cómo va girando la política poco a poco española, porque siempre fueron grandes aliados de los ingleses contra los franceses. Pero al casarse con una Valois, intentar de alguna manera unirse a la dinastía francesa, lo que intentaba Felipe II era quitarse ese enemigo que siempre tenía a la espalda, que era Francia. Pero al final vuelve a su unión, y va a ser la tónica hasta la llegada de los Borbones al poder, de fomentar aún de nuevo lazos con ese imperio romano germánico, con su última esposa, que es de su misma familia. Lo que intenta Felipe II como rey es encontrar un heredero que se lo va a dar justo su última mujer, lo que va a causar un problema. No olvidemos que el reinado de Carlos V y Felipe II fueron 2 de los reinados más largos de la historia de España. Y entonces, cuando su hijo y heredero Felipe III es todavía apenas un niño que no está llegando a la adolescencia, va a fallecer su padre y no le va a poder enfocar ni llevar ni guiar para el cargo político tan difícil que iba a tener que ostentar. De hecho, Felipe II dice de su hijo que era muy dado a los placeres y al juego y al entretenimiento, pero que odiaba el trabajo. Entonces tenemos un abuelo que es un guerrero, un padre que es un burócrata, y luego tendremos un hijo que prácticamente es un ludópata, que lo único que quiere es el placer, ¿no? Y olvidarse de sus cargos y todo lo que tiene que hacer. Entonces es un gran contraste, pues, la vida de estos 3 reyes de España. Todos en su misma o la misma familia, podríamos decir. Felipe II de España, todo un personaje llamado el Prudente, fue rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte. Rey de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y los Algarbes como Felipe I desde 1580, logrando una unión dinástica que duró nada más y nada menos que 70 años. Durante el reinado del apodado el Prudente, proliferó la literatura religiosa con autores notables como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, entre otros. Felipe II, que desde la infancia mostró su afición por la caza y el paisajismo, por ofrecer su mecenazgo a diferentes proyectos científicos. ¿Qué podemos destacar de esos campos de la cultura? Por un lado, esa literatura religiosa y por otro lado, esa caza, ese amor y afición a la caza y al paisajismo, y esos proyectos de mecenazgo en cuanto a diferentes iniciativas científicas. Felipe II, igual que hemos dicho que fue un rey burócrata, una persona que adoraba estar en su despacho, también fue un hombre que intentó de alguna manera engrandecer ese imperio español. Ya no era el imperio europeo, alemán, era el imperio español. Y sabía que una de las maneras de hacerlo era con sus obras arquitectónicas, ¿no? Con dejar un legado después de su muerte, ¿no? Su gran obra fue sin duda pues el monasterio, Palacio del Escorial, donde quería reflejar la grandeza de su imperio y su propia grandeza personal. Este monasterio, pues dedicado a San Lorenzo, un mártir de la cristiandad, que incluso tenía las formas, imaginemos, del templo de Salomón, una cosa muy mistérica, pues nos mostraba pues las esencias del rey Felipe II. Era un hombre muy dado a leer, a la lectura, sobre todo de temas un poco oscuros, a la magia, y al mismo tiempo era el adalid de lo que sería luego la contrarreforma, ¿no? Bajo su reinado empezó pues ese proceso de contrarreforma, esos concilios de Trento que
que llevarían y desembocarían en un cambio y en un giro radical de la Iglesia Católica en algunos aspectos. Él se consideraba pues ese adalid, ¿no?, del catolicismo, y también incluso en el arte, en todos los pintores, ¿no?, que atrajo porque era un gran amante de la pintura, pues tenía ese carácter religioso, ¿no?, en cada poro de su piel. La literatura va como moldeándose y poco a poco convirtiéndose en una literatura muy enfocada a la espiritualidad, especialmente religiosa, y van a surgir pues movimientos de reforma religiosa profundos, ¿no?, en su época, sobre todo en el orden. Ya lo había hecho su abuela, ¿no?, Isabel la Católica, bisabuela mejor dicho, Isabel la Católica, con este intento de reforma de las órdenes monásticas y religiosas del país, pero él lo va a desarrollar aún más, ¿no? Él quería cambiar la Iglesia de una manera radical y va a tener muchos recursos para hacerlo, ¿no?, para embellecer algunas zonas de España y también para invertir en algunos proyectos de ingeniería muy curiosos, ¿no? La mejora de la flota, por ejemplo, que era muy necesaria para tener todos los recursos de América, la repoblación de los bosques, porque tanto barco, ¿no?, que se había hecho para la conquista de América, de las Filipinas y otras zonas del mundo, había destruido buena parte de los bosques. Y él, que era un gran amante de la naturaleza, como bien decías, la había heredado también de los Austrias, amaba la caza, amaba el estar en el monte, en la zona natural. De hecho, por eso también pues fabricó y construyó el monasterio del Escorial, pues hizo que se repoblaran grandes bosques. Y también empezó a aficionarse a los bosques, especialmente en Madrid. Él no puso su residencia oficial de manera definitiva en Madrid, pero el Real Alcázar que había en la villa de Madrid era uno de sus lugares preferidos de caza, ¿no? Todavía pues bosques muy vírgenes y llenos de arroyos y de ríos, ¿no?, que hacían que durante todo el año hubiera una gran cantidad de flora y de fauna en toda la zona, pues hizo que fomentara este tipo de deporte, que era un deporte de la caza, y sobre todo que se fuera aficionando y centrándose a vivir en Madrid, que acabaría con el tiempo, sobre todo con su hijo, convirtiéndose en capital del reino y el centro para toda la familia de caza de diferentes especies, que era su gran afición. Entonces encontró en Madrid pues ese sitio de descanso, alejado de Valladolid, que era donde estaba la corte oficial, de la populosa Sevilla, que era la zona, en ese momento, la ciudad más comercial no solo de España, prácticamente de Europa, y se fue a esa pequeña villa de Madrid donde podía cazar tranquilamente. Hablamos de Felipe II y mencionamos sus luces y sus sombras. Valoremos, si te parece, el personaje en cuestión. Pues era un hombre muy polivalente, ¿no? Mientras que tenía la destreza, ¿no?, de ser un hombre muy sistemático, era un hombre muy gris, no tenía grandes amistades, y ocultaba, mientras que su padre hacía ostentación de todo, ¿verdad?, de su fuerza, de su riqueza, era un hombre expansivo, de sus comidas. Felipe II, que era muy parecido en carácter, más bien en los vicios y las debilidades de su padre, él las llevaba en oculto. Tuvo varias amantes, como la princesa de Éboli y otras muchas, ¿no? Pero siempre lo llevó muy mal, ¿no?, porque tenía ese carácter religioso pues un poco hacia afuera. De hecho, cuando él manda a construir el Escorial, lo piensa también como panteón familiar, y desde la cama, ¿no?, escuchaba la misa, ¿no?, en la basílica que había construido allí. Pero al mismo tiempo tenía una vida bastante sexualmente hablando activa, ¿no?, con un montón de amantes, de reinas con las que se casó. Y no solo eso, ¿no?, al mismo tiempo era muy desconfiado, ¿no? También le habían traicionado muchas personas a su alrededor. Antonio Pérez, su secretario personal, conspira contra él cuando hay un problema con su hermano Juan de Austria, ¿no?, que era la antítesis, ¿no? Si Felipe era todo eso, Juan de Austria se parecía muchísimo a su padre, era un hijo bastardo, y todo esto le había creado una paranoia, ¿no? O sea, era un hombre que pensaba que todo el mundo le iba a traicionar, que había peligros en todos lados, y esto le llevó, en cierto sentido, a aislarse, ¿no?, poco a poco del mundo, vestir siempre de negro y llevar a la corte una especie de luto continuo, ¿no? Su carácter hizo que casi hasta la llegada de su hijo Felipe III, España se convirtiera en un gran cementerio, en un sitio un poco oscuro, y de ahí surgieron tantas leyendas en contra de su figura, ¿no?
este emperador que llegó a dominar un imperio más grande que su padre, porque no olvidemos que incorporó el reino de Portugal tras la muerte de su primo, y a partir de ahí todos los territorios portugueses pasan a ser también de la corona pues Austria, ¿no? Y imaginemos ese imperio tan gigantesco que tuvo que dominar, y en muchos sentidos esa desconfianza le acompañó hasta sus últimos días. Has mencionado el asunto de la contrarreforma. ¿Qué papel jugó Felipe II? Pues Felipe II llevó a cabo las políticas que su padre había trazado, hasta el punto de que usó espías, la propia Inquisición, muchos otros de fe en la península ibérica, en las islas, no solo contra protestantes, sino también contra judeoconversos, contra moriscos. No olvidemos que él hizo una parcial expulsión de moriscos de la península, que todavía había después de las conquistas de Granada y otros territorios que había un gran número de musulmanes. No solo eso, sino también fomentó y luchó contra los protestantes en países como Francia, ¿no? Mandando espías, personas que mediaran dinero en contra de esa expansión del protestantismo, y fomentó pues una de las órdenes religiosas que más intentarían frenar ese avance protestante, como era los jesuitas, ¿no? La Compañía de Jesús, creada un tiempo antes, tenía como misión principal, aunque se había creado, y la idea de Ignacio Loyola cuando la crea es evangelizar, y de hecho en parte se hizo, y también mandó misioneros a América, pero fue reconvertir a la élite europea, ¿no? Que era protestante, hacia el catolicismo, ¿no? La creación de escuelas, ¿no? De lugares donde esas familias protestantes fueran volviéndose poco a poco católicas, ¿no? Pues él apoyó todo tipo de recursos, de hecho, varias de sus bancarrotas, hubo varias bancarrotas a lo largo de su reinado, fue por apoyar ejércitos y sobre todo por luchar en Flandes y en los Países Bajos contra este protestantismo que siempre consideró el peor enemigo de su imperio español y de su familia, ¿no? Como defensor del catolicismo empleó todos los recursos económicos, militares y de todo tipo para conseguir ese propósito. Es momento de evaluar al personaje. ¿Cuál sería tu valoración y qué lecciones podemos aprender de Felipe II? Pues Carlos V y Felipe II en ese sentido fueron parecidos, ¿no? Su desmedida ambición fue la principal de sus predicciones. Crearon tantos enemigos a la vez que, a pesar del poderío militar y económico, no olvidemos que los tercios españoles se convirtieron en la élite, ¿no? Del ejército en ese momento. Pues rodearse de tantos enemigos a la vez impidió que su ambición pudiera llevarse a cabo, ¿no? Y que todos esos deseos que tenía, ¿no? De dominar prácticamente el mundo empezaran a hacer aguas hacia el final de su reinado. De hecho, sus últimos años fueron de buscar la paz con varios de sus territorios e intentar legar a su hijo Felipe III un imperio más pacífico que él había construido. Por tanto, la frustración podríamos definir la palabra con la que su reino estuvo en continuo desarrollo, ¿no? Frustración. Nunca fue suficiente, nunca logró conseguir que todos sus enemigos perecieran, y ni siquiera logró emular, ¿no? En muchos sentidos, pues a ese padre que era rey y héroe al mismo tiempo, y se sintió muy frustrado por ello, ¿no? La frustración incluso con la pérdida de sus esposas, la frustración con que sus hijos no iban a ser capaces de mantener ese imperio, es un poco lo que regió todo su reino y le hizo convertirse en un rey muy burócrata, pero a pesar de ello pues logró dominar y conservar el imperio que le había dado su padre anteriormente, incluso acrecentarlo, pero la frustración fue lo que le acompañó durante toda su vida. Muchas gracias, Mario Escobar Gurderos, una vez más, por acercarnos a Felipe II, en cuyo imperio nunca se ponía el sol. Gracias por estar con nosotros en nuestros enigmas de la historia. Síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal.